El grito del gato negro parte in. La llegada. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, arrancando a Elena del sueño profundo. La voz del abogado era monótona, profesional. Su tía abuela Esperanza había muerto, dejándole una casa en Valle Sombra, un pueblo perdido en las montañas. Elena apenas recordaba a la anciana excéntrica que vivía rodeada de gatos. «Debe venir a firmar los papeles», insistió el hombre. «La propiedad está en excelente estado, pero…» Su voz se desvaneció. «Bueno, ya verá cuando llegue». 2 semanas después, Elena conducía por el serpenteante camino montañoso junto a su esposo Miguel y su hijo Mateo de 8 años. Valle Sombra emergió entre la niebla como un pueblo de cuento gótico, casas antiguas, calles empedradas y un silencio inquietante. La casa victoriana se alzaba al final de una calle sin salida, rodeada por un jardín salvaje. A pesar de los años de abandono, la estructura permanecía sólida, casi desafiante. Las ventanas oscuras parecían observarlos mientras descargaban las maletas. «Mami, ¿por qué los vecinos nos miran así?», preguntó Mateo, señalando hacia las casas cercanas donde algunas cortinas se movían discretamente. Elena había notado las miradas esquivas, los susurros que cesaban cuando se acercaban. Algo en el aire del lugar se sentía denso, cargado de secretos. El interior de la casa sorprendió por su conservación. Muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas creaban formas fantasmales en la penumbra. El aire olía a lavanda y algo más, algo animal y almizclado. Miguel abrió las ventanas mientras Elena exploraba las habitaciones. En la sala principal, docenas de fotografías en marcos dorados mostraban a la tía Esperanza en diferentes épocas de su vida. En todas aparecía acompañada por el mismo gato negro de ojos dorados, como si el animal hubiera vivido décadas sin envejecer. «Qué extraño», murmuró Elena observando una foto reciente donde la anciana, ya de pelo blanco, sostenía al mismo gato aparentemente joven. Mateo corrió escaleras arriba, explorando los dormitorios con la emoción típica de los niños. Su voz resonó desde el 2.º piso. «Papá, mamá, vengan a ver esto». En el dormitorio principal encontraron más fotos del gato negro, pero también algo inquietante. Arañazos profundos en el marco de madera de las ventanas, como si algo hubiera intentado escapar o entrar. Esa noche, mientras desempacaban, una sombra felina se deslizó por el jardín. Mateo la señaló emocionado, pero cuando Elena miró, no había nada más que los arbustos mecidos por la brisa nocturna. La mañana siguiente, Elena decidió presentarse a los vecinos. La señora Carmela, una anciana de rostro arrugado, abrió la puerta con desconfianza. «Así que se mudaron a la casa de Esperanza», dijo, evitando el contacto visual. «Supongo que nadie les habló de medianoche». «¿Medianoche?». El gato de Esperanza. Ese animal siempre supo cuando algo malo iba a pasar. Aparecía días antes de cada desgracia. Muertes, accidentes, incendios. La mujer se santiguó. Esperanza decía que era su guardián, pero yo creo que era una maldición. Esa tarde, Mateo encontró huellas de gato en el barro del jardín trasero, huellas frescas que llevaban desde la puerta hasta un rosal marchito, pero no había animal a la vista. Por la noche, Elena despertó al escuchar arañazos en la puerta principal. Miguel salió a investigar, pero solo encontró la madera ligeramente marcada y el eco lejano de un maullido que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los días siguientes trajeron una serie de eventos inexplicables. Objetos que Elena había colocado en un lugar aparecían en otro. Llaves sobre la mesa del comedor amanecían en el alféizar. Libros se movían de estante. Fotografías cambiaban de posición. «El gatito negro jugó conmigo anoche», anunció Mateo durante el desayuno, dibujando en su cuaderno un gato con ojos rojos brillantes. «¿Qué gatito, mi amor?», preguntó Elena, sintiendo un escalofrío. «El que vive en mi cuarto. Me enseña juegos, pero dice que no debo contárselo a los adultos porque no me creerían». Miguel y Elena intercambiaron miradas preocupadas. Esa noche decidieron revisar la habitación de su hijo. Encontraron pelos negros sobre la almohada, a pesar de que no tenían mascotas y todas las ventanas estaban cerradas. A medianoche exacta, un grito sobrenatural atravesó la casa. No era completamente felino ni humano, sino algo que helaba la sangre y hacía que cada instinto primitivo gritara «peligro». El sonido parecía emerger de las paredes mismas.
Desesperada por respuestas, Elena visitó la biblioteca municipal. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad llamada Rosa, conocía bien la historia de Esperanza. Su tía era especial, explicó Rosa en susurros. Vivía sola desde joven, siempre rodeada de gatos. Los vecinos decían que hablaba con ellos como si fueran personas. Cada mes hacía algo extraño en su jardín, una especie de ceremonia nocturna. Los registros locales mostraban un patrón perturbador. Cada vez que algo trágico ocurría en el pueblo, los testigos mencionaban haber visto a un gato negro en los días previos. Incendios, accidentes automovilísticos, muertes súbitas, siempre precedidos por avistamientos del misterioso felino. Su tía murió hace 6 meses, continuó Rosa. La encontraron en el jardín trasero, junto al rosal. Tenía una expresión de paz, como si finalmente hubiera completado algo importante. Elena sintió que las piezas comenzaban a formar un rompecabezas macabro. Esa noche, el grito del gato resonó más fuerte que nunca, haciendo temblar los cristales de las ventanas. Los electrodomésticos comenzaron a encenderse solos durante las madrugadas. La televisión se activaba en canales de estática, la radio emitía sonidos que parecían maullidos distorsionados, y la lavadora funcionaba vacía, creando un ritmo hipnótico y perturbador. Los dibujos de Mateo se volvieron más oscuros y detallados. El gato negro que dibujaba tenía ahora una presencia casi tangible en el papel, con ojos que parecían seguir el movimiento del observador. «Creo que nos equivocamos al venir aquí», murmuró Miguel una noche, abrazando a Elena mientras el grito del gato atravesaba nuevamente la casa. Esto no es normal, pero cuando intentaron hacer planes para marcharse, se dieron cuenta de algo aterrador. No podían. Cada vez que mencionaban la posibilidad de irse, una sensación de pánico los invadía, como si algo invisible los estuviera reteniendo. El grito nocturno se intensificaba, volviéndose más frecuente y estridente, como si el tiempo se agotara para algo crucial. Parte 2. La intensificación. Elena decidió explorar el desván en busca de respuestas. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos, encontró un baúl cerrado con candado. La llave estaba escondida bajo una tabla suelta del piso, como si alguien hubiera querido que fuera encontrada. Dentro del baúl, un diario de cuero gastado contenía la letra temblorosa de la tía Esperanza. Las primeras páginas hablaban de su amor por los animales, especialmente los gatos, pero gradualmente el tono se volvía más sombrío. «Medianoche no es solo un gato», leyó Elena con horror creciente. «Es el guardián que mantiene dormido algo mucho peor. Cada mes debo renovar la protección, o las consecuencias serán terribles». Las páginas siguientes describían un ritual complejo que la anciana realizaba religiosamente. Ingredientes específicos, ubicaciones exactas, palabras en un idioma que Elena no reconocía. La última entrada estaba fechada una semana antes de la muerte de Esperanza. «Me debilito. No sé si podré continuar. Si algo me pasa, espero que quien venga después entienda la responsabilidad. El cementerio debe mantenerse en paz». La temperatura de la casa comenzó a fluctuar de manera imposible. Habitaciones enteras se volvían glaciales sin razón aparente, mientras que otras se calentaban hasta resultar sofocantes. El aliento se condensaba en nubes visibles incluso durante los días soleados. Las huellas mojadas de gato aparecían en pisos completamente secos, formando patrones que conducían invariablemente hacia el sótano. Miguel las siguió una noche, pero se detuvo al escuchar gruñidos amenazadores que emergían de la oscuridad. Mateo ya no hablaba de juegos. Su amigo invisible, felino, le transmitía mensajes cada vez más urgentes. «Dice que están despertando», le contó a Elena con seriedad impropia de su edad. «Dice que mamá debe aprender el ritual antes de que sea demasiado tarde». Los vecinos comenzaron a evitarlos completamente. Rosa, la bibliotecaria, confesó que 3 familias habían intentado vivir en la casa después de heredarla de parientes lejanos. Todas habían huido antes de completar un mes. Armado con linternas y determinación, Miguel exploró cada rincón del sótano. Detrás de una estantería de conservas encontró una puerta oculta, sellada con símbolos extraños tallados en la madera. Al abrirla, reveló una cámara subterránea que claramente predataba la casa. En el centro había un altar de piedra rodeado por pequeños huesos dispuestos en patrones geométricos complejos.
Velas derretidas formaban montañas de cera sobre superficies de granito marcadas por años de uso. El aire en la cámara era denso y cargado de energía. Cuando Miguel se acercó al altar, el grito del gato resonó directamente desde las paredes de piedra, tan fuerte que lo obligó a cubrirse los oídos. En las paredes, grabados primitivos mostraban figuras humanas, realizando ceremonias rodeadas de animales, pero algunos de los animales representados tenían ojos desproporcionadamente grandes y expresiones que sugerían inteligencia sobrenatural. Esa noche, los 3 miembros de la familia tuvieron el mismo sueño. Un gato gigantesco con ojos de fuego perseguía sombras espectrales a través de un cementerio infinito. Los espíritus de animales maltratados y abandonados se alzaban de tumbas sin nombre, buscando justicia o venganza. Elena despertó con arañazos reales en sus brazos, marcas que sangraban ligeramente y ardían como si fueran quemaduras. Miguel tenía marcas similares en el pecho, y Mateo, en lugar de estar asustado, parecía extrañamente calmado. El gatito dice que los espíritus están muy enojados, explicó el niño. Dice que la señora Esperanza los mantenía dormidos con sus rituales, pero ahora están despertando porque nadie los tranquiliza. Por primera vez, el gato negro se materializó completamente ante ellos. Era más grande de lo normal, con un pelaje que parecía absorber la luz y ojos dorados que brillaban con inteligencia ancestral. No era amenazante, sino protector, como un guardián que había mantenido su vigilia durante demasiado tiempo. Elena confrontó a los vecinos, exigiendo la verdad completa. La señora Carmela, finalmente cediendo ante la presión, reunió a otros residentes ancianos para revelar la historia real de Valle Sombra. Esta zona era un cementerio de animales abandonados, confesó un hombre llamado Eduardo. Durante décadas, la gente venía aquí a deshacerse de mascotas enfermas o no deseadas. Muchos fueron enterrados vivos o murieron sufriendo. La casa de Esperanza había sido construida directamente sobre el centro del cementerio. La anciana, sensible a lo sobrenatural desde niña, había dedicado su vida a apaciguar los espíritus furiosos mediante rituales mensuales. Cada luna nueva realizaba la ceremonia, explicó Carmela. Ofrendas, oraciones, reconocimiento del sufrimiento. Medianoche era su compañero en esto, un gato especial que podía comunicarse con los espíritus. El último ritual había sido realizado 6 meses atrás, justo antes de la muerte de Esperanza. Sin la ceremonia regular, los espíritus comenzaban a despertar y su ira crecía cada día. Aterrados pero finalmente comprendiendo la situación, la familia decidió huir durante la noche. Empacaron apresuradamente, cargaron el coche y se dirigieron hacia la salida del pueblo. Pero medianoche apareció en el centro del camino, materializado completamente, bloqueando su escape. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de súplica y determinación. Cuando Miguel intentó arrancar el coche, el motor se negó a funcionar. Los teléfonos móviles no tenían señal. Las luces del pueblo se apagaron una por una, dejándolos en una oscuridad absoluta interrumpida solo por los ojos brillantes del gato negro. La comprensión llegó como un golpe helado. No eran prisioneros por malicia, sino porque había una responsabilidad que debía cumplirse. Los espíritus despertaban, y sin el ritual, su furia se extendería mucho más allá de Valle Sombra. Parte 13. El confronto. De vuelta en la casa, Elena leyó febrilmente el diario completo de la tía Esperanza. Los detalles del ritual eran específicos y complejos, ingredientes que debían recolectarse bajo ciertas condiciones lunares, palabras de poder en un idioma que la anciana había aprendido de su propia abuela. Medianoche no es la amenaza, escribía Esperanza, es el protector que mantiene la barrera entre nuestro mundo y la ira de los inocentes perdidos. Sin él, sin el ritual, los espíritus se alzarán y buscarán justicia en todo ser viviente. La próxima luna nueva era en 3 días. Si no completaban el ritual antes de entonces, la barrera se rompería permanentemente. El diario incluía diagramas del altar subterráneo y instrucciones precisas sobre cómo preparar las ofrendas. No eran sacrificios sangrientos, sino reconocimientos simbólicos del sufrimiento, promesas de recordar y honrar a los olvidados. Los siguientes días fueron un frenesí de preparación. Elena y Miguel buscaron los ingredientes necesarios en la casa abandonada, velas específicas guardadas en cajas etiquetadas, hierbas secas colgadas en el desván, cristales envueltos en seda antigua.
La actividad paranormal se intensificó dramáticamente. Objetos volaban por habitaciones enteras, las paredes gemían como si fueran seres vivos, y los gritos ya no eran solo del gato, sino de docenas de voces animales en agonía. Mateo desarrolló una conexión más profunda con Medianoche, sirviendo como intérprete entre el gato guardián y sus padres. Dice que algunos espíritus están tan enojados que podrían lastimarnos, tradujo el niño, pero si hacemos el ritual correctamente, encontrarán paz. La noche anterior a la luna nueva, localizaron el lugar exacto donde debía realizarse la ceremonia. Un círculo de piedras oculto bajo décadas de maleza en el centro del jardín trasero, directamente sobre el punto donde había muerto la tía Esperanza. Su primera tentativa fracasó estrepitosamente. Elena, nerviosa e inexperta, pronunció mal las palabras de poder. Miguel derramó las ofrendas preparadas, y Mateo, asustado por las manifestaciones violentas que siguieron, corrió hacia la casa llorando. Los espíritus furiosos se materializaron parcialmente, formas espectrales de perros, gatos, pájaros y otros animales, todos mostrando las heridas y neglecto que habían sufrido en vida. Sus ojos brillaban con una ira sobrenatural mientras se acercaban a la familia. Medianoche se interpuso entre los espíritus y los humanos, luchando contra fuerzas que solo él podía ver completamente. El gato guardián se desplomó, herido por garras invisibles, y desapareció temporalmente, dejando a la familia sola ante la manifestación creciente. Elena comprendió que debía liderar el segundo intento sin ayuda, confiando únicamente en su comprensión del ritual y su determinación de proteger a su familia. Al releer el diario bajo la presión del tiempo que se agotaba, Elena descubrió una página que había pasado por alto. El ritual requería un sacrificio personal significativo, algo preciado que representara la voluntad de renunciar por el bien común. La herencia de la casa era considerable. Elena había planeado venderla para asegurar la educación universitaria de Mateo, pero ahora entendía que debía renunciar a la propiedad, convirtiéndola en un santuario permanente para los espíritus en descanso. «No puedo quedarme con algo construido sobre tanto sufrimiento», murmuró, firmando los papeles que entregaría al pueblo para convertir la propiedad en un memorial. Medianoche reapareció, visiblemente debilitado pero determinado. Sus ojos dorados mostraban gratitud y aprobación por la decisión de Elena. El segundo ritual comenzó exactamente a medianoche de la luna nueva. Elena pronunció las palabras con convicción, Miguel dispuso las ofrendas según los diagramas precisos, y Mateo mantuvo la comunicación con Medianoche. Los espíritus aparecieron nuevamente, pero esta vez Elena no retrocedió. Habló directamente a ellos, reconociendo su dolor, pidiendo perdón en nombre de quienes los habían lastimado, prometiendo que serían recordados. La casa entera se transformó momentáneamente en una manifestación del cementerio original. Cientos de pequeñas lápidas brotaron del suelo, cada una marcando una vida perdida. El aire se llenó de voces animales, ya no furiosas sino dolientes. Medianoche se colocó en el centro del círculo ritual, sirviendo como ancla entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. Su grito se alzó por encima de todas las otras voces, un llamado a la paz y al perdón. Gradualmente, los gritos de agonía se transformaron en suspiros de alivio. Las formas espectrales comenzaron a brillar con luz dorada en lugar de ira roja. Una por una, las almas encontraron la paz que habían buscado durante décadas. Medianoche emitió un último grito, diferente de todos los anteriores. No era de terror ni advertencia, sino de profundo alivio y satisfacción. Su misión como guardián había terminado. El gato se acercó a Elena, frotó su cabeza contra su mano en un gesto de despedida, y se desvaneció gradualmente, finalmente libre para reunirse con su propia ama en el descanso eterno. La familia pudo partir al amanecer. Valle Sombra había recuperado su tranquilidad, y la casa ahora irradiaba paz en lugar de tensión. Elena dejó instrucciones detalladas con los vecinos para mantener el memorial y realizar rituales anuales de recordación. Meses después, una nueva familia se mudó a la casa, ahora oficialmente convertida en santuario. Reportaron una sensación constante de serenidad y la ocasional visión de un gato negro observando benévolamente desde el jardín, ya no guardián de secretos oscuros, sino protector silencioso de la paz conquistada.
A través del sacrificio y la comprensión, el grito del gato negro había cesado para siempre, reemplazado por el suave ronroneo de los espíritus en descanso. Epílogo: el regreso de la oscuridad. 20 años después, la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento urbano donde Elena, ahora de 52 años, intentaba concentrarse en la corrección de exámenes. Sus cabellos grises enmarcaban un rostro marcado por 2 décadas de pesadillas intermitentes y una inquietud que nunca la abandonó completamente. Mateo, convertido en un hombre de 28 años, había desarrollado una carrera como investigador paranormal, aunque nunca hablaba públicamente de sus experiencias en Valle Sombra. La casa familiar guardaba fotografías de aquellos días terribles, pero las mantenía ocultas en un cajón cerrado con llave. Miguel había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico. En sus últimos momentos de conciencia, había murmurado palabras que helaron la sangre de Elena. El gato negro ha regresado. Los rituales. Alguien los ha interrumpido. Esa noche de octubre, mientras Elena corregía ensayos sobre literatura gótica, su teléfono móvil vibró con un mensaje de número desconocido. La fotografía adjunta mostraba la antigua casa de Valle Sombra, pero algo había cambiado terriblemente. Todas las ventanas estaban rotas. El jardín había crecido salvajemente hasta consumir casi toda la estructura, y en el centro de la imagen, 2 ojos dorados brillaban con una intensidad malévola que trascendía la pantalla digital. El mensaje de texto contenía una sola línea. Los nuevos inquilinos no entendieron las reglas. Medianoche está furioso. Elena sintió que sus manos temblaban mientras marcaba el número de Mateo. La llamada se cortó antes del primer timbre. Un segundo intento produjo solo estática, interrumpida por lo que sonaba como maullidos distorsionados y desesperados. La investigación nocturna. Sin poder resistir la compulsión que la dominaba, Elena condujo durante 6 horas a través de carreteras montañosas que no había recorrido en 2 décadas. El paisaje se había vuelto más siniestro con el tiempo. Árboles retorcidos formaban túneles naturales que bloqueaban la luz de la luna, y un silencio antinatural reemplazaba los sonidos habituales de la vida nocturna. Valle Sombra había cambiado dramáticamente. La mitad del pueblo estaba abandonado, con casas cuyos techos habían colapsado y jardines convertidos en junglas miniatura. Las pocas ventanas iluminadas mostraban cortinas cerradas herméticamente, y no había un alma visible en las calles empedradas. La casa de la tía Esperanza se alzaba como una ruina gótica contra el cielo tormentoso. Los nuevos habitantes habían intentado modernizarla, instalando cercas metálicas y sistemas de seguridad, pero todo había sido destruido por fuerzas que no dejaban evidencia física de su origen. Elena se acercó lentamente a la entrada principal. La puerta colgaba de una sola bisagra, balanceándose con cada ráfaga de viento y produciendo un chirrido rítmico que resonaba como una melodía fúnebre. El interior estaba devastado. Muebles volcados, paredes marcadas por arañazos profundos que formaban patrones casi inteligibles, y un olor a descomposición que parecía emerger de las propias paredes. En el centro de la sala principal, encontró un mensaje grabado en el suelo de madera con garras que debían medir más de 10 centímetros. Rompieron el pacto, ahora todos pagarán. El horror se revela. Elena descendió hacia el sótano, guiada por una compulsión que no podía explicar racionalmente. La cámara ritual había sido profanada completamente. El altar de piedra estaba fracturado por la mitad. Los símbolos protectores habían sido cincelados hasta convertirse en marcas irreconocibles, y los huesos que una vez formaron patrones geométricos sagrados estaban esparcidos caóticamente. En el centro de la destrucción, una nueva presencia se había establecido. No era el medianoche benevolente que había conocido, sino algo corrompido por décadas de ira acumulada. El gato que se materializó ante ella era del tamaño de un perro grande, con pelaje que parecía absorber la luz del ambiente y ojos que ardían con un fuego sobrenatural que causaba dolor físico al mirarlos directamente. Cuando Medianoche habló, su voz resonó directamente en la mente de Elena, cargada de furia y traición. «Confiamos en ustedes. Dieron su palabra. Prometieron mantener la paz». «¿Qué pasó?», susurró Elena, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Las visiones que siguieron fueron más aterradoras que cualquier pesadilla. Los nuevos propietarios, una familia joven e ingenua,
Habían decidido que los rituales supersticiosos eran primitivos y degradantes. Habían contratado un sacerdote para exorcizar la casa, rompiendo los sellos protectores y desmantelando cuidadosamente cada elemento del santuario. Sin la protección ritual, los espíritus furiosos habían despertado nuevamente, pero esta vez sin un guardián benevolente para moderar su ira. Medianoche, vinculado místicamente al lugar, había sido corrompido por la rabia colectiva de cientos de almas traicionadas una segunda vez. La propagación del mal ya no se trata solo de este lugar, continuó la voz mental del gato corrompido. La ruptura del pacto ha liberado algo mucho peor. Los espíritus buscan venganza contra todos los humanos, no solo contra quienes los lastimaron. Elena sintió una oleada de terror al comprender las implicaciones. Las visiones mostraron la extensión del horror. Mascotas domésticas en ciudades distantes, atacando inexplicablemente a sus dueños. Animales salvajes comportándose de maneras imposiblemente coordinadas y agresivas. Y una epidemia creciente de pesadillas compartidas, donde criaturas espectrales cazaban humanos a través de paisajes oníricos infinitos. Los reportes de noticias que había ignorado durante meses adquirieron un nuevo significado terrorífico. Ataques de animales sin provocación, comportamientos anómalos en zoológicos y reservas naturales, y un aumento inexplicable en fobias relacionadas con mascotas entre la población general. Los nuevos inquilinos murieron durante la primera semana, reveló Medianoche con satisfacción siniestra, pero su muerte solo intensificó la ira. Ahora, cada animal que muere en circunstancias traumáticas se une a nuestro ejército espectral. Elena intentó retroceder, pero las paredes del sótano parecían haberse expandido, convirtiéndose en un laberinto infinito de piedra húmeda y sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. El ejército de los olvidados. En las profundidades expandidas de la cámara subterránea, Elena fue testigo del horror completo. Miles de espíritus animales se habían congregado. No solo las almas del cementerio original, sino víctimas de maltrato, abandono y crueldad de todo el continente. Perros que habían muerto en peleas ilegales, gatos abandonados en callejones solitarios, caballos sacrificados por lesiones menores, pájaros envenenados por químicos industriales. Cada espíritu conservaba las heridas de su muerte, pero ahora brillaban con una energía malévola que convertía su sufrimiento pasado en poder destructivo. Sus ojos, todos fijos en Elena, ardían con una sed de venganza que había crecido durante generaciones de injusticia. Fuiste elegida como guardiana, rugió Medianoche, su forma expandiéndose hasta llenar parcialmente la cámara. Tu familia prometió mantener la paz. En su lugar, permitieron que todo fuera destruido. «¡No sabíamos!», gritó Elena, su voz quebrándose por el terror. «Pensamos que había terminado. La ignorancia no absuelve la traición. El pacto era eterno, no temporal. Deberían haber establecido una línea de guardianes, asegurado la continuidad, protegido lo que juraron proteger». Elena comprendió con horror creciente que tenía razón. Habían tratado el ritual como una solución única, no como el comienzo de una responsabilidad generacional. Su familia había heredado no solo una propiedad, sino una obligación sagrada que habían abandonado por conveniencia. La maldición se extiende. Las visiones se intensificaron, mostrando a Elena el verdadero alcance de la catástrofe que se aproximaba. La corrupción espiritual se extendía como una plaga invisible, siguiendo líneas de energía místicas que conectaban lugares de sufrimiento animal a través del mundo. En laboratorios de investigación, científicos comenzaron a reportar comportamientos imposibles en sujetos de prueba, ratones que coordinaban ataques grupales contra investigadores, primates que mostraban inteligencia táctica sobrenatural y animales supuestamente sedados que despertaban con fuerza y agresión multiplicadas. Granjas industriales experimentaron levantamientos simultáneos donde miles de animales rompían simultáneamente sus confinamientos, no para escapar, sino para atacar de manera organizada y despiadada. Los videos filtrados mostraban ojos que brillaban con luz no natural y comportamientos que desafiaban toda comprensión etológica. En ciudades, las mascotas comenzaron a formar paquetes nocturnos, cazando humanos con una coordinación
que sugería comunicación telepática. Los ataques seguían patrones rituales, víctimas encontradas en posiciones específicas, rodeadas por símbolos grabados con garras en superficies cercanas. «Esto es solo el comienzo», murmuró Medianoche, su voz ahora multiplicada por cientos de gargantas espectrales. Cada crueldad humana hacia un animal inocente ha sido catalogada, recordada, preservada. Ahora tenemos el poder para cobrar cada deuda. El intento de reparación desesperada. Elena intentó restablecer el ritual original, pero Medianoche se rió con una risa que sonaba como el grito de 1000 gatos agonizantes. Demasiado tarde. El momento para la redención ha pasado. Los nuevos guardianes destruyeron no solo los símbolos, sino la fe misma. Sin fe genuina, los rituales son palabras vacías. Elena sacó su teléfono, intentando llamar a Mateo, pero la pantalla mostró solo imágenes perturbadoras. Su hijo rodeado por docenas de gatos espectrales en lo que parecía ser su apartamento. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca se movía silenciosamente, como si estuviera recitando algo en un idioma desconocido. «Tu hijo ha sido elegido como el primer recipiente», explicó Medianoche. «A través de él, estableceremos una conexión permanente con el mundo humano. Su mente servirá como portal para que nuestro ejército se materialice completamente». Las implicaciones golpearon a Elena como un martillo. Mateo, sensible a lo paranormal desde niño, había sido marcado durante su tiempo en Valle Sombra. Su carrera como investigador paranormal no había sido una elección consciente, sino una compulsión implantada por fuerzas que habían estado esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. La batalla perdida, Elena intentó correr hacia la escalera, pero el sótano había cambiado nuevamente su configuración. Los pasillos se extendían infinitamente en todas las direcciones, y cada paso que daba la llevaba más profundamente hacia el corazón de la ira espectral. En las paredes, nuevos grabados aparecían espontáneamente, documentando cada acto de crueldad animal a lo largo de la historia humana. Gladiadores romanos matando leones, cacerías medievales, experimentos científicos modernos, fábricas de carne industriales, todo registrado con detalle gráfico que hacía que Elena tuviera náuseas. «Observa tu herencia», rugió Medianoche. «Cada generación humana ha prometido ser más compasiva que la anterior, pero la crueldad solo se ha vuelto más eficiente, más sistemática, más brutal». Los espíritus comenzaron a manifestarse físicamente alrededor de Elena. No eran las formas pacificadas que había visto 20 años atrás, sino criaturas de pesadilla que combinaban características animales con elementos puramente sobrenaturales. Perros con demasiados ojos, gatos cuyo pelaje goteaba sangre etérea, pájaros cuyos cantos hacían que la realidad se distorsionara visiblemente. Elena comprendió que no había escapatoria física. Su única esperanza era un sacrificio que pudiera, quizás, limitar el daño que se avecinaba. El sacrificio final. «¿Qué quieren de mí?», gritó Elena, rodeada por centenares de ojos brillantes que la observaban con hambre sobrenatural. «Tu vida», respondió Medianoche simplemente, «pero no una muerte rápida. Queremos que experimentes cada momento de sufrimiento que tu especie ha infligido a la nuestra. Queremos que tu muerte sirva como mensaje para otros humanos. La era de la dominación sin consecuencias ha terminado». Elena sintió garras espectrales rasgando su ropa, su piel, pero las heridas eran tanto físicas como espirituales. Cada corte venía acompañado por visiones de animales muriendo en circunstancias similares, y ella experimentaba su agonía como si fuera propia. Pero en medio del tormento, Elena recordó las palabras finales del diario de la tía Esperanza. «El amor genuino puede quebrar cualquier maldición, pero debe ser amor sin expectativa de recompensa o supervivencia». Con su último aliento consciente, Elena no rogó por su vida o por perdón. En su lugar, proyectó hacia los espíritus furiosos un sentimiento puro de lamento, no por su destino, sino por el sufrimiento que ellos habían experimentado, por las injusticias que habían soportado, por la soledad y terror de sus muertes. La transformación inesperada. El amor genuino actuó como un virus emocional entre los espíritus. Comenzando con los más recientemente fallecidos, la compasión de Elena comenzó a recordarles momentos de bondad humana que habían experimentado, caricias suaves,
comida compartida, refugio ofrecido durante tormentas, pero medianoche, corrompido por décadas de ira acumulada, rechazó violentamente la influencia pacificadora. Su forma se expandió hasta convertirse en una pesadilla felina gigantesca que llenó toda la cámara, con ojos que ardían como estrellas colapsadas. «No permitiré que debiliten nuestra venganza con sentimentalismo barato», rugió, atacando a los espíritus que comenzaban a calmarse. Lo que siguió fue una guerra civil espectral. Los espíritus influenciados por la compasión de Helena lucharon contra aquellos que permanecían leales a la ira de medianoche. La cámara subterránea se convirtió en un campo de batalla donde fuerzas sobrenaturales chocaban con una violencia que hacía temblar los cimientos de la realidad local. Helena, moribunda pero aún consciente, observó cómo su sacrificio creaba una fractura en el ejército vengativo. No había logrado detener completamente la maldición, pero la había dividido, debilitado, hecho menos absolutamente destructiva. El legado dividido. Con sus últimas fuerzas, Helena grabó un mensaje en su teléfono móvil, esperando que Mateo lo encontrara si lograba liberarse de la posesión espiritual que lo amenazaba. El ritual no fue suficiente porque tratamos síntomas, no causas. La verdadera solución requiere que la humanidad cambie fundamentalmente su relación con los animales. Hasta que eso suceda, la guerra continuará. Algunos espíritus han encontrado paz, otros permanecen furiosos. La batalla no ha terminado, solo se ha transformado. Helena murió mientras los espíritus luchaban a su alrededor, pero su muerte no fue el final que Medianoche había planeado. En lugar de servir como símbolo de venganza consumada, se convirtió en un catalizador para la división permanente del mundo espiritual animal. 20 años después del epílogo, Mateo, ahora de 48 años, dirigía una organización internacional dedicada a la protección animal, aunque pocos sabían que su motivación provenía de visiones nocturnas, donde espíritus divididos le mostraban tanto la crueldad humana como los momentos de genuina compasión. El mundo había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Los movimientos de derechos animales habían ganado impulso político sin precedentes, impulsados por una generación de activistas que experimentaban sueños compartidos de injusticia animal. Las prácticas más crueles de la industria habían sido prohibidas en muchos países, no por presión económica, sino por una sensación colectiva e inexplicable de culpa que afectaba a legisladores y consumidores por igual. Pero Medianoche y sus seguidores no habían desaparecido. Habían aprendido a ser más sutiles, más pacientes. En lugar de ataques directos, influenciaban eventos de maneras que parecían accidentales. Fallas de equipos en laboratorios de experimentación animal, accidentes inexplicables en granjas industriales y una epidemia creciente de pesadillas entre personas, cuyas profesiones involucraban el maltrato sistemático de animales. Valle Sombra había sido abandonado completamente y declarado zona de desastre natural debido a actividad sísmica anómala. Los pocos investigadores valientes que habían intentado estudiar el área reportaban instrumentos que funcionaban mal de maneras imposibles y una sensación opresiva que hacía que incluso los científicos más escépticos huyeran antes de completar sus estudios. La casa de la tía Esperanza había sido completamente consumida por la vegetación, convirtiéndose en una colina verde que parecía natural, excepto por la forma antinatural en que los animales locales la evitaban absolutamente. La nueva guerra, pero la división creada por el sacrificio de Helena, había resultado en algo que ninguna de las facciones había anticipado: una guerra espiritual permanente que afectaba el mundo físico de maneras cada vez más visibles. Los espíritus pacificados trabajaban sutilmente para inspirar compasión y protección animal, mientras que las fuerzas leales a Medianoche buscaban venganza a través de métodos cada vez más elaborados y aterradores. La línea entre ambos mundos se había vuelto más permeable. Personas sensibles reportaban avistamientos cada vez más frecuentes de animales espectrales, gatos fantasmales que aparecían momentos antes de accidentes, perros espectrales que protegían a animales vulnerables de maltratadores, pájaros translúcidos que guiaban a activistas hacia situaciones que requerían intervención. Mateo había aprendido a navegar esta nueva realidad, sirviéndole como intermediario no intencional entre las facciones espirituales en guerra.
Sus decisiones sobre qué casos de maltrato animal investigar y exponer públicamente eran influenciadas por visiones que recibía de ambos lados del conflicto. El mensaje final. En el 20º aniversario de la muerte de su madre, Mateo recibió una última comunicación. No era de Elena, sino de medianoche directamente, apareciendo en su oficina como una sombra que hablaba con la voz de 1000 gatos furiosos. Tu madre retrasó nuestra venganza, no la detuvo. Cada día que pasa, más animales mueren en sufrimiento, alimentando nuestro poder. Cada acto de crueldad nos fortalece. La guerra que ella comenzó solo puede terminar de dos maneras. O la humanidad aprende verdadera compasión, o nosotros completamos nuestra venganza. La elección sigue siendo de ustedes, pero nuestra paciencia no es infinita. Los espíritus que su madre pacificó nos han mostrado que algunos humanos son capaces de verdadera bondad. Por su sacrificio, les ofrecemos una última oportunidad. Pero si fallan, si la crueldad continúa creciendo, si los poderosos siguen ignorando el sufrimiento que causan, entonces liberaremos fuerzas que harán que nuestros primeros intentos parezcan benévolos en comparación. Mateo comprendió que llevaba sobre sus hombros no solo la memoria de su madre, sino el destino de ambas especies. El grito del gato negro había cambiado de tono, pero nunca había cesado realmente. Ahora resonaba a través de dos mundos, un lamento continuo que solo podría silenciarse a través de una transformación fundamental de la relación entre humanos y animales. La guerra había comenzado en Valle Sombra, pero ahora se extendía por todo el planeta, y el tiempo para encontrar una resolución se agotaba con cada día que pasaba, con cada nuevo acto de crueldad, con cada oportunidad perdida de demostrar que la humanidad podía evolucionar más allá de su naturaleza destructiva. El epílogo no era un final, sino el comienzo de un conflicto que determinaría el futuro de todas las especies conscientes, y en algún lugar, en la intersección entre los mundos de los vivos y los muertos, el grito del gato negro continuaba resonando, esperando una respuesta definitiva a la pregunta más antigua de la civilización. ¿Puede el amor triunfar sobre la ira justificada?